creo que hoy vamos a hablar acerca del segundo libro de Harry Potter y la Cámara Secreta. Ya tengo aquí mis anotaciones, aquí tengo mi cafecito, que por cierto, mira esta taza. Y pues bueno, comencemos. Como primer capítulo tenemos, o sea, empezando por el título, se llama El peor cumpleaños de Harry. Este fue uno de los cumpleaños más tristes de Harry y aquí lo subrayé, esta pequeña fracción que me pareció súper triste. Y dice así: Harry salió por la puerta de atrás. Era un día radiante y soleado. Cruzó el césped, se dejó caer en el banco del jardín y canturreó entre dientes: cumpleaños feliz, me deseo yo mismo. Y yo dije, oh my Sheila, no había recibido pasteles ni regalos y tendría que pasarse la noche fingiendo que no existía. Abatido, fijó la vista en el seto. Nunca se había sentido tan solo. A todo esto, el contexto es que ni siquiera Ron y Hermione le habían enviado cartas, que ahora ya sabemos que no es que no le habían enviado, sino que Dobby estaba detrás de eso. Y es ahí en donde ya en el siguiente capítulo entra nuestro queridísimo elfo doméstico, Dobby. Después de esto ya sabemos qué pasó en la historia, vemos que Dobby llega y pues Dobby llega a ser un desastre, todo eso ya te lo sabes. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, que cuando a Harry lo castigaron, y esto es lo que yo te digo a ti, que esto me parece, no sé, me parece demasiado, me parece un extremo. Yo creo que obviamente esa era la intención, pero para mí Harry Potter realmente estaba secuestrado. O sea, todos sus tratos, bueno, sus maltratos, todo de la manera en la que lo trataban y de la manera en la que él vivía, para mí eso es como estar secuestrado. Entonces, te voy a leer una pequeña frase, bueno, una pequeña escena. Entonces aquí es cuando Dobby ya llegó a hacer el relajo y efectivamente el tío Vernon lo encerró y era tanto lo que te digo, que es como un secuestro, que lo mantenían encerrado y en la parte de la puerta pusieron una cosita como para los gatos, que por ahí es donde le pasaban la comida a Harry. Entonces aquí está esta pequeña parte. A todo esto, Hedwig es la fiel compañera de Harry, siempre lo acompañó, siempre estuvo con él en todos sus encierros, en todos sus castigos. Quien estuvo con él en su habitación era Hedwig. Ah, en fin, no nos vamos a spoilear. Dice: se abrió la gatera y apareció la mano de tía Petunia introduciendo en la habitación un cuenco de sopa de lata. Harry, a quien las tripas le dolían de hambre, saltó de la cama y se abalanzó sobre el cuenco. Pausa. O sea, ¿se imaginan el dolor físicamente de hambre, de estómago, de hambre que tenía Harry? O sea, para empezar, le está dando una basura de comida y aún así era tanto el hambre que él tenía que, o sea, él vio la comida y ¡fum!, se abalanzó al cuenco de comida. Eso es lo que dice aquí. Prosigamos. Y entonces dice: la sopa estaba completamente fría, pero se bebió la mitad de un trago. O sea, ¿qué tipo de maldita tía tenés que ser para ser así? Anyways, dice: luego se fue hasta la jaula de Hedwig y le puso en el comedero vacío los trozos de verdura embebidos. Sí, así dice, embebidos. Bueno, le puso los trozos de verdura de caldo que quedaban en el fondo del cuenco. La lechuza erizó las plumas y lo miró con expresión de asco intenso. Entonces Harry le dijo a la lechuza: no debes desperdiciarlo, es todo lo que tenemos, dijo Harry con tristeza. Entonces me dio tanto sentimiento esta escena porque es lo que les digo a ustedes, o sea, como que uno sabe que a Harry lo tratan mal, pero como que no dimensionas lo mal que lo trataban. Y yo no puedo creer, y lo que yo más no puedo creer es cómo Petunia, una hija de la pudo ser tan mala con Harry. Realmente, o sea, Vernon era malo,
pero yo podría llegar a suponer, si no supiera nada de la historia, que su tía tendría pequeños gestos, aunque sea escondidas de Vernon. O sea, que el malo fuera Vernon, pero no, que ella no sea ni buena ni mala, pero que al menos no sea tan mala, pero no. O sea, no solo era Vernon, ella realmente era mala. Ella era la que le iba a dejar la comida y aunque ella no siempre le decía como cosas feas, era eso, ese papel era más de Vernon. Aún así, o sea, callada, le daba mala comida, a veces sí le decía sus buenas cosas. Entonces, qué fatal la situación de nuestro queridísimo Harry de 12 años creo que tenía aquí, porque cada libro es un año. O sea que en el primer libro Harry tenía 11, vamos a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sí. Harry empieza teniendo 11 años y ya en el último libro ya tiene 17. Entonces, cada libro es un año de Harry Potter. Bueno, después de esto ya sabemos que Ron llega a rescatar a Harry en el coche volador. Esta es la primera vez que Harry va a la casa de Ron Weasley. Y aquí quiero recalcar dos detalles importantes. Número uno, que a Harry la casa le parece maravillosa. O sea, él está acostumbrado, como les digo, a estar encerrado, prácticamente secuestrado en una casa muggle, una casa nada que ver, una casa normal, como en la que yo vivo. Y llega a la casa de los Weasley y es una casa obviamente mágica, a pesar que es una casa pobre, que por cierto, esa es una de las cosas que, como no sé, como que lo sentía feo, como que yo entiendo que para describir la escena, describir los lugares, sí es necesario dar mucho detalle y está bien, pero yo sentía que constantemente, no solo en este libro, sino que en todos los libros, como que la escritora, como que J.K. Rowling tenía la necesidad de estar, dale que te pego y dale que te pego, en que son pobres, 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 y que la ropa vieja, y que la casa ya se va a caer, y que mil cosas, y yo, o sea, ya entendí. Ya entendí, ¿ok? No me estés ofendiendo a mis queridísimos Weasley, por favor. Bueno, entonces, aquí es donde Harry va por primera vez a la casa de Ron. Y otra cosa que me gustaría recalcar es lo amorosa, o sea, se sabe en las películas que la señora Weasley, Molly, es muy cariñosa con Harry y siempre dando ese toque maternal que Harry carece, pero en los libros es que es una mujer que ustedes no tienen idea. O sea, yo no sé si es que en los libros todo se vive como más intenso, pero Molly, ay, Molly, vivís en mi corazón, Molly. Molly, tenés un espacio en este pechito. Bueno, entonces igual por primera vez vemos cómo Molly acoge a Harry en su casa y le dice, cielo, Harry querido, no te preocupes, ven, y le da doble comida, más que la comida de Ron, le da dos veces más comida, como porque seguro lo mira desnutrido al pobre Harry. Dice, vení mi amor, yo te voy a nutrir ahorita mismo, te vamos a engordar. Porque eso sí, los Weasley pueden ser pobres, pero la comida nunca les faltó. Ese es otro de los datos interesantes que me llamó la atención. Y es que cuando Molly cocinaba, o sea, no es que cocinaba como un platito para cada quien, o sopa, o sopita para que alcance para todos. No, mi amor. O sea, ellos tenían gallinas, entonces siempre tenían huevos. Y me daba risa porque creo que en una escena, no sé a quién fue, ya no me acuerdo mucho, y es que Molly le dio como 4 o 5 huevos a esa persona, creo que fue a Harry, no me acuerdo. Y yo dije, wow, o sea, la Molly no se anda con cosas, no se anda codeando con la comida. Eso me encantó. Una de las cosas que me hubiese gustado ver en las películas, porque no me los puedo imaginar mucho, es los gnomos. Sí, así como lo escuchas, los gnomos no existen en las películas.
Sin embargo, en los libros es una de las cosas que está constantemente en la casa de los Weasley. Bueno, hay dos seres que están en la casa de los Weasley. El primero es el gnomo, que ellos viven en los jardines y por lo que pude entender, a los magos no les gustan los gnomos porque son como plagas de los jardines, se comen las cosas, hacen relajo y cositas así. Y una de las cosas que me dio risa es que la señora Weasley pone a Fred, a George, a Harry y a Ron en repetidas ocasiones a ir a detener a los gnomos. No sé si los expulsan del jardín, algo así, y pues hay como peleas a veces. Me acuerdo que un gnomo le mordió el dedo a Harry. Como les digo, la señora Molly ponía a Harry a ayudarlos también. No crean ustedes que ay, mi Harrycito, venga, no haga nada. No, mi amor, estás en esta casa, vaya, ayúdele a mis hijos también, papá. Yo te amo como un hijo, entonces te voy a tratar como un hijo. Entonces, un gnomo le mordió el dedo a Harry y desde ahí Harry ya no le tuvo nada de pesar a los gnomos. El segundo ser que vive en la casa de los Weasleys, déjame te busco el nombre. No encontré la parte del libro en donde anoté el nombre del espíritu que vive en la casa de los Weasley, pero prácticamente es un espíritu que, o sea, ya reside en esa casa y pasa como golpeando las tuberías, gimiendo, o sea, haciendo ruido. Creo que no tiene un papel nada interesante ni nada importante porque no lo vuelven a mencionar mucho. Y ya, pero es un dato interesante que obviamente en las películas no aparece. Y bueno, a partir de aquí, pues ya vamos viendo cómo la historia va continuando. Hay un dato súper interesante que me quedé en shock cuando lo leí. Y es que antes de entrar a Hogwarts, los estudiantes necesitan libros. Y se acuerdan la escena en donde andan todos los Weasley comprando libros para el colegio. Y se acuerdan de la escena en la que Lucius Malfoy tiene como un encuentro con el señor Weasley. En la película se muestra solo como una pequeña discusión. Incluso a mí me había molestado tanto en la película haber visto a Arthur no decirle nada a Lucius, o sea, de que Lucius le dijo como no sé qué, como que, ¿de qué te sirve deshonrar el nombre de un mago si no te pagan bien por hacerlo? Algo así le dijo. Y a mí me dio sentimiento cuando Arthur le respondió solo como, tenemos opiniones muy diferentes sobre lo que es deshonrar el nombre de un mago. Y después Lucius le dijo como, vámonos, Draco, aquí apesta. No, 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 él fue. Bueno, anyways, el punto es que no pasó mucho ahí. Yo tenía ganas de que Arthur venir, lo agarrara de las greñas rubias a Lucius y le diera sus buenos toques. Pues resulta, resalta y acontece que esto sí pasa en los libros. Esto sí pasa en los libros y a mí me emocionó tanto y me quedé en shock porque es la única, bueno, según lo que yo tengo en mi cabecita, es la única pelea verbal, o sea, a golpes que existe en la saga de Harry Potter. Me dio tanta risa, aquí lo tengo ustedes, qué risa me dio esto. Entonces, bueno, te voy a relatar un poco la escena. Tenemos una idea diferente de lo que es deshonrar el nombre de un mago. Malfoy, contestó el señor Weasley. ¿No? Es evidente, dijo Malfoy, mirando de reojo a los padres de Hermione, que lo observaban con aprensión. Este es otro detalle que los padres de Hermione estaban bien presentes, o sea, no tan presentes. A lo que me refiero es que ellos acompañaban a Hermione a comprar los libros, la iban a dejar a la estación, ellos estaban como bien, bien al pendiente de toda la vida de Hermione, a pesar que ellos son muggles, los dos, el papá y la mamá de Hermione no tienen magia y me impresiona porque, número uno, cómo unos muggles pueden entrar, por decirlo así, al mundo mágico.
O sea, cómo cruzan del bar en donde entran al Callejón Diagon, por ejemplo. No entendí muy bien, supongo que hay excepciones y como ellos son los padres de Hermione, me imagino que a ellos sí les permiten como saber todo este mundo mágico, pero ahí es un poco confuso porque según yo, los muggles no tienen que saber absolutamente nada del mundo mágico, pues esa es precisamente una de las reglas, como evitar lo más posible que los muggles se enteren de la magia, ¿no? Pero bueno, los padres de Hermione, al parecer, sí, ellos sí saben y están bien pendientes de nuestra queridísima Hermione. Prosigamos con la escena. Es evidente, dijo Malfoy, mirando de reojo a los padres de Hermione que lo observaban con aprensión. Por las compañías que frecuentas, Weasley, creía que ya no podías caer más bajo. Y es aquí en donde entra. Entonces el caldero de Ginny saltó por los aires con un estruendo metálico. El señor Weasley se había lanzado sobre el señor Malfoy y este fue a dar de espaldas contra una estantería y este fue a dar de espaldas contra un estante. Docenas de pesados libros de conjuro les cayeron sobre la cabeza. Fred y George gritaban, dale papá, y la señora Weasley exclamaba, no, Arthur, no. Es que me la imagino. Y dice, la multitud retrocedió en desbandada, derribando a su vez otros estantes. Caballeros, por favor, gritó un empleado. Y luego, más alto que las otras voces, se oyó. Basta ya, caballeros, basta ya. Hagrid vadeaba el río de libros para acercarse a ellos. En un instante separó a Weasley y a Malfoy. El señor Weasley tenía un labio partido y el señor Malfoy una enciclopedia le había dado en un ojo. Ahí termina la escena, después, bueno, ya continúa la historia, pero, o sea, se agarraron a golpes de golpes, mamita, se dieron sus buenos toques. Entonces me dio tanta risa y me hubiese gustado ver eso en las películas. Me puedo imaginar a Molly gritando, a Fred y George riéndose y Harry y Ron como me los puedo imaginar paralizados. Ok, aquí tengo subrayada una cosita súper tierna, como les digo, para mí Hagrid es uno de los mejores personajes secundarios de esta saga y me dio cosita porque esta escena sí sale en los libros y ya saben la escena en donde Hermione, Harry y Ron están en la cabaña de Hagrid y Hermione está triste porque Draco le dijo sangre sucia. Entonces aquí lo tengo bien subrayado y lo tengo con corazoncitos y todo porque dice, y no han inventado un conjuro que nuestra Hermione no sea capaz de realizar, dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se pusiera colorada. Hagrid es un amor, lo amo, de verdad que sí. Y bueno, es lo que les digo que de esta edición es una de las cosas que me gustan de la manera en las que salen escritas las cartas y los pequeños detalles. La verdad es que está muy lindo, te ayuda como a adentrarte un poco más en la historia. Aquí vamos a ir poco a poco acordándonos de los pequeños detalles y uno de los grandes detalles, podría decir yo, que no puedo creer por qué no aparece en la película, me imagino que es mucho relleno, como les digo, y es el cumpleaños de Nick casi decapitado. En el libro nos muestran cómo Nick invita a Harry a su cumpleaños. Sí, es irónico, pero los muertos, los fantasmas, cumplen años aquí en Harry Potter. O sea, no es como un cumpleaños, en realidad es como la fiesta del día de su muerte. O sea, es como un cumpleaños de la muerte. Y invita a Harry a su cumpleaños es una historia, es casi todo un capítulo en el que Harry va a la fiesta y es aquí otro detalle que no sé si ya has escuchado por ahí y es que tampoco en las películas se incluyó el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, no se incluyó en las películas y ustedes saben que como que siempre en Hogwarts se celebraba como el Halloween, Navidad y no pusieron el día de San Valentín y hubiese sido bonito ver como toda la decoración y bueno, la historia relata que el día de San Valentín era el mismo día que Nick casi decapitado iba a celebrar el día de su muerte. Entonces, una de las cosas que me pareció un poco tierna es que
creo que hay un rollito ahí del por qué Harry no quería ir al día de San Valentín, pero aún así fue a la fiesta de Nick casi decapitado y se perdió la fiesta del día de San Valentín por ir a acompañar a Nick, porque Nick como que quería quedar bien con los demás fantasmas. A Nick nunca lo aceptaron en un club de decapitados porque es casi decapitado. Entonces le quedaba como todo aquí cortado, pero le quedaba todavía un pedazo de cuello que no le cortaron porque lo hicieron mal a la hora ajá, ustedes ya saben. Entonces él nunca pudo pertenecer a ese grupo. Resulta que como Nick es de la casa de Gryffindor, él se siente orgulloso de conocer y hablar con el famosísimo Harry Potter y por eso lo invitó a su fiesta del día de su muerte. Y uno de los detalles de la fiesta, por si no sabías, es que la comida estaba podrida, ese era el objetivo, o sea, como que los fantasmas comen comida podrida, todo bien lúgubre, todo oscuro, opaco, puros fantasmas en la fiesta y Harry era el único ser vivo en esa fiesta. Aún así, Harry fue y lo acompañó su buen rato y después se desapareció sin que Nick se diera cuenta. Mm. Una de las cosas que me da risa que les voy a leer es lo que les digo que Nick casi decapitado se sentía orgulloso de conocer a Harry Potter. Y aquí está uno de los diálogos y dice, Nick casi decapitado dice, mi estimado muchacho, dice, cuando Harry llegó a la fiesta. O Harry Potter en mi cumpleaños de muerte. Dudó emocionado. Tal vez podrías mencionarle a Sir Patrick lo horrible y espantoso que os resultó. O sea que para eso era un cumplido. Decirle, no, él asusta, es espantoso, es horrible. Para él eso era un halago. Y entonces, por supuesto, contestó Harry. Nick, casi decapitado, le dirigió una sonrisa. Qué lindo me pareció esto. Nick, casi decapitado, me cayó muy bien. Una de las cositas de los pequeños detalles que les digo que me dio risa es que Ron le tiene mucho miedo a las arañas. Y aquí está el porqué. Y es que cuenta la historia, aquí está, que cuando Ron estaba pequeño, aquí te lo voy a leer mejor. Y obviamente el contexto es que estaban hablando sobre ese miedo de Ron. Y entonces dice, Hermione soltó una risita tonta y dice, no tiene nada de divertido, dijo Ron impetuosamente. Si quieres saberlo, cuando yo tenía 3 años, Fred convirtió mi osito de peluche en una araña grande y asquerosa, porque yo le había roto su escoba de juguete. A ti tampoco te haría gracia si estando con tu osito le hubieran salido de repente muchas patas. Entonces me dio risa porque miren de dónde salió esa fobia de Ron. Y Fred y George son tremendos también, son tremendos, pasaban molestando mucho a sus hermanos. Por otra parte, me gustó mucho. En este libro también Ginny como que tiene más participación para los que se preguntan quién es Ginny, les recuerdo. Ginny es la futura esposa de nuestro queridísimo Harry Potter. Entonces, en la película Ginny es un poco simplona, o sea, a mi parecer. Es como más simple. Yo decía, pero ¿por qué se quedó con esa niña? O sea, no entiendo. Teniendo a nuestra hermosa e inteligente Hermione, ¿por qué le interesó Ginny? Que Ginny tiene una muy buena personalidad. En los libros Ginny es totalmente diferente. Obviamente siempre es un poco, no es que es uno de los personajes principales, pero poco a poco va adquiriendo más protagonismo. Entonces Ginny tiene una buena personalidad porque se crió con Fred y George. La Ginny aprendió a convivir de esa manera y es muy linda, tiene buena personalidad. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video, sacar a relucir que Ginny es una de las que tiene importancia en este libro. En la cámara secreta, como ustedes ya saben, a ella fue a quien el diario de Tom Riddle poseyó. Pues obviamente es una parte importante de este libro y nos damos cuenta, o sea, siempre me pregunté en las películas por qué Tom Riddle, o sea, Voldemort, había elegido a Ginny y cómo fue que pasó eso. Vamos a verlo ahorita más adelantito. En este libro también vamos viendo un poco más la participación de Percy Weasley,
que nos enteramos que aquí Percy tiene novia. No sé si en las películas aparece, Percy no tiene tanto protagonismo en las películas. Aquí es donde vamos conociendo un poco más de Percy, que se está convirtiendo en prefecto. Y bueno, su personalidad siempre ha sido así, un poco odiosa, intenso, con ese deseo de estar arriba, de ser superior, de entrar en el ministerio, de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas como son, como la ley lo manda. Entonces aquí lo vamos conociendo un poco más a nuestro no queridísimo Percy Weasley. A veces es difícil como abarcar todos los datos que en el momento te parecieron súper interesantes a la hora de leer un libro. Es difícil cuando ya pasó tiempecito. Por ejemplo, yo soy de las personas que no retengo tanta información después de tanto tiempo. Bueno, ni en corto tiempo tampoco, pero peor en lapsos de tiempo muy largos. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer este libro hoy y dentro de 2 semanas no me voy a acordar de la mayoría. Por eso me gusta marcar los libros. Para los lectores que me están viendo, rayen sus libros, pónganle post-its a sus libros. De verdad que no hay nada más hermoso que pase el tiempo y regresar a agarrar un libro que ya leíste y ver todas las anotaciones que en su momento, en el momento en donde lo leíste, en donde te reíste, en donde lloraste, ese momento de la emoción que queda marcado en esa página, no hay nada más hermoso que ojear y revisar lo que tú en ese momento sentiste al leer en ese libro. Yo entiendo que en el tiempo de antes, años atrás, la gente idolatraba como mucho a los libros y yo créanme que yo amo los libros, la verdad es que me ha cambiado la vida de una manera increíble y no me voy a poner sentimental, pero yo adoro mis libros, pero son míos, son de mi propiedad y yo quiero que todo lo que yo sentí, todo lo que yo vi, todo lo que yo reí y lloré esté aquí. Que se note que yo lo leí, que se note que yo dejé una parte de mí en él y que él dejó una parte de él en mí. Yo sé que suena loco, no sé, para las personas que probablemente no saben de lo que estoy hablando, puede sonar exagerado, pero es así, uno se conecta con los libros. Entonces, persona lectora que me estás viendo, no tengas miedo de rayar tus libros, hazlo, deja una parte de ti en él, así como él va a dejar una parte de él en ti. Entonces, bueno, prosigamos. La historia continúa y aquí es donde vamos viendo cómo Harry empieza a tener como esas visiones, a escuchar cosas de parte de la serpiente, que es el basilisco, y empiezan como a aparecer estas escenas de dudosa procedencia en donde ponen a Harry en duda de si él es quien está ocasionando todas esas cosas o no. Pues yo entiendo que desde la perspectiva de los estudiantes, o sea, imagínate que vos estés en tu colegio y que de repente encontres a un compañero tuyo y enfrente de él a alguien desvivido o petrificado o sangre y así, o sea, vos te vas a quedar como, obviamente es él quien más va a ser y no solo en una ocasión, sino que en repetidas ocasiones, que es debiendo a ese mismo compañero, a ese mismo grupito de compañeros que siempre aparecen en cosas de dudosa procedencia, obviamente los demás estudiantes le iban a tener como recelo a Harry, ¿no? Y pues esta es una de las cosas que se va viviendo en la historia. Aquí es donde Harry ya se encontró con el diario de Tom Riddle y aquí tenemos una escena en donde están inculpando a Harry de todo este suceso y me gustó y subrayé esta parte porque Hagrid es lo más bello del mundo y dice, y entra en el despacho y dice, no puede haber sido él, lo juraré ante el Ministerio de Magia si es necesario. Me pareció tan lindo porque Hagrid literalmente, yo sentía como que Hagrid miraba a Harry como su bebé, ¿me entienden? Como su hijo. No sé si como hijo. Él metía garras y dientes y metía las manos al fuego por mi hermoso Harry. Entonces, ay no, qué lindo de verdad es Hagrid.
Las escenas de Navidad, la verdad es que me parecieron súper lindas, casi siempre las subrayaba y les voy a compartir esta escena que está muy bonita. El resto de los regalos de Navidad de Harry fueron bastante más generosos. Hagrid le enviaba un bote grande de caramelos de tofe que Harry decidió ablandar al fuego antes de comérselos. Ron le regaló un libro titulado Volando con los Canons, que trataba de hechos interesantes de su equipo favorito de Quidditch. Hermione le había comprado una lujosa pluma de águila para escribir. Harry abrió el último regalo y encontró un jersey nuevo, tejido a mano por la señora Weasley. ¡Qué lindo! O sea, me parece tan lindo que Harry, después de haber sufrido tanto y después de no haber recibido ni siquiera un feliz cumpleaños, se haya encontrado con gente tan amorosa, con gente tan cariñosa con él, que lo acogió como si fueran sus propios hermanos, su propio hijo, su propio, o sea, qué maravilla. O sea, siempre los Weasley siempre top con Harry. Hermione siempre le demostró su cariño. Una de las cosas que me pareció interesante es que Hermione seguramente su estatus económico no era tan malo, por lo que se ve, porque nunca se quejó de problemas económicos y siempre daba regalos, o sea, incluso en esta escena que les acabo de leer, le regaló, dice, una pluma lujosa a Harry para escribir, o sea que probablemente la Hermione no es que era de dinero, pero sí tenía seguramente su economía, pues. Ya terminando en los últimos detalles, una de las cosas que nunca pude entender, aquí es la primera vez en donde averiguamos un poco más de la historia de Voldemort. En esta escena vemos cómo Harry está dentro del diario de Tom Riddle. Aquí vemos la primera vez un poco más de la historia de Voldemort. Aquí nos enteramos por primera vez uno de los datos que me parece más interesante de toda la saga de Harry Potter, y un dato del cual todavía no tengo respuesta. O sea, yo ya terminé la saga y aún no tengo respuesta para este dato. El contexto es que está dentro de la escena, dentro del diario. Entonces está Tom en modo adolescente, modo joven, hablando con el director de ese entonces. Dumbledore en este tiempo todavía no era director, el director se llama Dippet. Tom está hablando con Dippet y le dice, ¿es usted de familia Muggle?, le pregunta el director Dippet. Y entonces Tom le responde, a medias, señor, respondió Riddle. Mi padre era un mogul y mi madre una bruja. Mi madre murió cuando yo nací, señor. En el orfanato me dijeron que había vivido solo lo suficiente para ponerme nombre. Tom por mi padre y Sorbolo por mi abuelo. Esta es una cosa demasiado importante. Número uno, porque, o sea, el punto de toda la saga es que Voldemort odia la sangre mestiza, la sangre sucia, y él quiere poner como su régimen, sus reglas, él quiere ser el más poderoso y todos sus seguidores odian a la sangre sucia y siempre son bien despectivos al referirse a un sangre sucia o a un traidor de la sangre, como por ejemplo mencionan hacia los Weasley, porque los Weasley están a favor de que los muggles sean parte de todo esto y que no haya ninguna opresión hacia los muggles. Me parece tan ilógico e irónico. Ilógico, irónico, more. Ay, no, yo estoy loca. Bueno, me parece ilógico como por qué los mortífagos, porque yo investigué, yo hice mi tarea e investigué por qué Voldemort odia a los muggles y odia a los mestizos si él es un mestizo. O sea, Voldemort no es de sangre limpia. Voldemort es un mestizo porque su padre es un muggle y su madre es una bruja. Entonces yo investigué el por qué el odio hacia esa gente y por qué los mortífagos, sabiendo que es hijo de un padre mogul,
¿Por qué lo siguen? O sea, no entendí. En lo que pude averiguar es como un autoodio. O sea que por el mismo odio que él se tiene a él mismo, es reflejado en los demás. Entonces, bueno, no me hace mucho sentido eso, pero pues así es la historia. Entonces, aquí es donde vemos por primera vez un poco más de la historia de Voldemort y aquí nos enteramos quién es su padre y quién es su abuelo, que eso lo vemos más adelante en los siguientes libros. Otro de los últimos puntos que quiero agregar es que Voldemort en su versión joven, en su versión adolescente, lo describen como un joven guapo. Dice, prácticamente nadie relacionó a Lord Voldemort con el muchacho inteligente y encantador que fue del delegado. Y bueno, como último dato, me pareció interesante que el diario de Tom Riddle, lo que les decía de Ginny, es que Ginny al inicio tomó el diario porque ya sabemos que Lucius Malfoy le puso ese diario a propósito a Ginny. Entonces Ginny empezó a escribir en ese diario y se dio cuenta de que el diario le contestaba. Entonces ella, obviamente sin ninguna mala intención, empezó a vaciar todas sus emociones en el diario. El diario la estaba poseyendo, pero era porque ella estaba dejando varias de sus emociones en ese diario. O sea que el diario no es que la podía poseer solo porque sí. O sea, como ella empezaba a relatar su vida diaria, cómo se sentía, sus emociones, ahí fue en donde el diario la poseyó, pero me pareció interesante porque más adelante vemos cómo es que funcionan estos Horrocrux y entonces así es como vemos que funciona. Tienes que dejar parte de tus emociones para que esas cosas te puedan eh, tomar. Y pues nada, hemos llegado al final. Estos son algunos datos interesantes de Harry Potter y la cámara secreta. Miren, lo marqué un poquito. La verdad es que sí me gustó, me pareció interesante. Es como que te vas adentrando a la historia un poco más en este libro. Entonces me gustó mucho. Cuéntame qué te pareció a ti. Si hay algún detalle que se me escapó, déjamelo aquí en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es el libro número 3. Así me despido. Nos vemos en el próximo video.